15 historias urbanas argentinas de terror. Volumen 4. 1. El Cacuy. Santiago del Estero. Un hermano y una hermana vivían solos en un monte. Él la apreciaba mucho y le brindaba bastante ternura, le traía las mejores frutas, flores y mieles, sin contar la exquisita carne de los animales y los pescados que abundaban en el río, y él solo recibía el trato más cruel de ella. Cansado de soportarla, un día la invitó a una meriada, pues según le dijo que había encintrado una colmena en un árbol corpulento. Ella se puso la manta en la cabeza para cubrirse de las picaduras y subió. Él bajó y comenzó a cortar las ramas y se fue. Ella comenzó a gritar y solo le respondió el eco. Le comenzaron a crecer garras, se convirtió en un pájaro y voló. Desde entonces el Cacuy llama a su hermano Cacuy Turay, Turay. Esta leyenda ha sido modificada con el transcurso del tiempo, ya que su fin didáctico es la caridad entre hermanos y el amor filial. Sin embargo, la historia tiene una gran diferencia. El hermano pretende un encuentro carnal con su hermana y ésta le rehuye por derecho natural. La metamorfosis del pájaro sería una advertencia de castigo por el crimen del incesto, al igual que los grandes mitos clásicos. Al parecer, en las primeras épocas de esplendor de las grandes civilizaciones indígenas eran una costumbre bien mirada el casamiento entre parientes de linaje, para reservar la pureza de la sangre. 2. La leyenda de Cruz la novia. Formosa. En la década del 40, en la zona de pesca, ubicada sobre la orilla de la laguna Oca, distante a unos 9 kilómetros de la ciudad de Formosa, a la cual se puede acceder por un sendero detrás del anfiteatro de la juventud, o bien por un camino de tierra que nace en la ruta 11 sobre el acceso sur, ocurrió un hecho que se transformó en una de las leyendas o mitos urbanos más difundidos en nuestra sociedad, y que ya forma parte de la cultura formoseña. Se trata de Curuzú la novia, una crónica tan real como los registros orales que se tienen de ella. La historia se inicia en el verano de 1941, se cree que entre enero y febrero, en el lugar que hoy es una reserva natural, vivían isleños que se dedicaban a la cría de animales de granja y a la pesca de subsistencia, y tenían como medio de comunicación solamente las canoas a remo. Entre los pocos pobladores del lugar, había también dos jóvenes que llevaban algún tiempo de noviazgo. Los padres de la novia apresuraban constantemente el casamiento, pues no admitían dicha unión sin un formal compromiso. Finalmente, agobiados por las presiones familiares, los jóvenes decidieron dar el gran paso del matrimonio. La buena nueva corrió rápidamente en la isla y agradó a todos, pues la pareja era muy conocida y apreciada. Se fijó entonces fecha y hora para la boda, y de forma, la pareja, los amigos y algunos acompañantes se organizaron para trasladarse en canoa hasta la delegación del Registro Civil de Formosa. En una sencilla, pero emotiva ceremonia, los jóvenes se convirtieron en flamantes esposos. Posteriormente, los asistentes regresaron a la isla, dispuestos a celebrar el casamiento con una gran fiesta organizada por todos los lugareños. El destino tenía preparado un terrible desenlace para la siesta que se avecinaba. Es que de repente el cielo se oscureció, truenos y relámpagos presagiaron un terrible temporal. La comitiva apuró el cruce, pero la tormenta fue más rápida, y el agua de la laguna comenzó a levantar enormes olas, sorprendiendo a los amigos, familiares y claro está, a los recién casados, hundiéndose estrepitosamente varias embarcaciones. Entre gritos de auxilio, muchos nadaron hasta la costa, pero los jóvenes no tuvieron tanta suerte, y ante la mirada atónita de algunos testigos, desaparecieron abrazados bajo las aguas para jamás ser encontrados. La policía provincial los buscó durante 2 semanas, pero nada se supo de ellos. Con una tristeza infinita, los padres de la novia levantaron una gran cruz en cercanías del terrible accidente, para recordar a los amantes fallecidos. Desde entonces, el sitio comenzó a llamarse Curuzú la novia. Curuzú en idioma guaraní significa cruz. Muchos años han pasado de este trágico suceso, lo cierto es que tanto habitantes de la costa como visitantes ocasionales han realizado avistamientos de una novia fantasma en aquel lugar. En noches de luna llena, los testigos aseguran que aparece la silueta de una mujer vestida de blanco sobre una canoa, emitiendo desgarradores gritos de socorro. 3. Fantasma bajo el puente Regina, Río Negro. Un chico llamado Ezequiel le había preguntado a su padre si le podía dejar ir de campamento con unos amigos a un canal cerca de su casa. El canal cerca de su casa era el del puente, y el padre accedió, pero que regresara al día siguiente, como a las 12. Ezequiel se alegró y enseguida se fue corriendo con todo preparado para el campamento.
Ya casi a la mitad del camino, veía a sus amigos de lejos, pero sintió un escalofrío que le recorría toda la cabeza, como si alguien estuviera respirando detrás de él, pero no le dio importancia, ya que suponía que iba a haber una brisa un tanto fuerte. Llegó con sus amigos y comenzó a desempacar todo, pero cuando iba a desempacar, sus ojos se nublaron por la brisa en el río. Ya estaban acampando, haciendo chorizos en una fogata y cantando canciones, de pronto escucharon un ruido de un bebé llorando en una casa abandonada debajo del río y uno de sus amigos dijo, ¿qué demonios fue eso? Y Eze respondió, ni idea de lo que fue, solo que escuché un llanto de un niño. Uno de sus amigos dijo, tengo una idea, vayamos a ver qué es ese sonido en esa casa y apuntó a la casa. Ezequiel se asustó, pero como quería probar que ya era todo un hombre al que no le temía nada, fingió no tener miedo, tenía 15 años. Caminaron hasta la casa y Ezequiel volvió a tener la sensación de que alguien le respiraba por la espalda, pero esta vez era verdad, era un fantasma el cual estaba rondando por ahí, él había sentido eso, pero no le hizo caso y entró a la casa junto con sus amigos, aunque se dio cuenta de que faltaba uno, Francisco. Ezequiel preguntó a Diego, ¿dónde está Fran? Diego dijo, como no hay baño, se fue a los arbustos. Ezequiel le hizo gracia y se empezó a reír, pero en cuanto entraron a la casa, vieron muchos retratos de personas famosas y algunos retratos de personas mutiladas. Ezequiel se asustó pero igual siguió su camino. De pronto, en una de las habitaciones, se podía ver una silueta moverse de un lado al otro como si estuviera flotando. Eze, a pesar de que estaba muerto de miedo, la curiosidad le ganaba al miedo y fue a ver, no lo podía creer, un hombre, con bata blanca y con ojos negros había desaparecido, Ezequiel lo había visto. Luego de unos minutos, sus amigos ya no estaban, él los estuvo buscando por todas partes, hasta que, por fin los encontró, pero no como esperaba. Mutilados, y de una extraña manera en las paredes estaban los retratos de los niños muertos. Eze se fue de esa casa y nunca volvió a ser el mismo. 4. El curupí, o pata de lana. Provincia del Chaco. También es una leyenda común de Misiones. Quinto hijo de Verana y Daú, el curupí es un individuo antropófago representado con grandes bigotes que anda en 4 pies y con un miembro viril de tamaño exagerado. También se lo describe como un enano robusto con los pies dirigidos hacia atrás, por lo que le es difícil trepar y andar. Tiene la apariencia de un hombre más bien bajo, fornido, muy moreno y retacón, con manos y pies velludos. No posee coyunturas, por lo que su cuerpo es de una sola pieza. En algunas versiones tiene los pies hacia atrás por lo que es muy difícil seguirlo. Sin embargo, su principal característica es su miembro viril. Un enorme y larguísimo pene que lleva enrollado a la cintura, el cual usa para atrapar a sus víctimas. Es un ser sumamente sensual. Sus ataques a las mujeres o las que se aventuran por la selva por leña son mucho más agresivos y crueles que los de su hermano Hashihate. En esos casos Kurupi viola y mata a sus víctimas. Pero su mayor diversión es raptar a las vírgenes, quienes desaparecen misteriosamente para regresar en cintas y listas para parir a los 7 meses. Los hijos de Kurupi, sin embargo, mueren al 7º día de un extraño mal. También se dice que con solo verlo, las mujeres se vuelven locas. Una forma de huir de este engendro es cortando su pene, con lo cual se vuelve inofensivo. Otra opción es treparse a un árbol, ya que al carecer de articulaciones no podrá subir. Kurupi es el genio de los animales silvestres, especialmente de los sementales. No abandona nunca la selva donde reina con el poder de su sensualidad, excepto para raptar a sus víctimas. 5. La terrible mujer del río. Tucumán. Un viernes por la noche, con 3 amigos fuimos a pescar en el río Medina, del puente que queda en ruta 157. Decidimos parar ahí para ver en qué lugar pararíamos y Pablo, uno de mis amigos, nos recomendó que en un lugar llamado Gasoducto, 10 kilómetros hacia adentro, se pesca bastante bien ya que había venido hace 2 semanas y había mucho pique. Llegamos alrededor de la 1 de la mañana, esa noche corría una leve brisa y en un par de horas se puso nublado. También nos percatamos que había varios monolitos, que al preguntar a otros pescadores y lugareños nos dijeron que eran de personas que se habían ahogado, en ese lugar donde estábamos por armar la carpa. Decidimos alejarnos de allí, porque, un poco de miedo nos daba sinceramente, sobre todo a Fernando que prácticamente nos rogaba que no nos quedáramos en ese lugar que daba mucha impresión. Armamos nuestros equipos de pesca, no muy lejos de los monolitos. Corría un viento bastante fuerte que penetraba nuestra humilde morada que montamos entre 2 árboles inmensos que nos pudiera proteger en caso de que lloviera.
Jorge y Pablo, mis dos amigos, se fueron a pescar a la luz de luna, mientras que Fer y yo nos quedamos armando nuestras cañas y preparando el fuego ya que habíamos perdido en el piedra, papel o tijera y nos tocó esa tarea. Cuando nos dirigíamos a donde estaban los chicos, escuchamos unos gritos y pudimos ver que en medio de la oscuridad venían corriendo Jorge y Pablo, gritando que habían visto una mujer sola cantando a la orilla del río y cuando uno de mis amigos se acercó, esta desapareció. Estaban demasiado nerviosos, y nos quedamos en la carpa un rato hasta que se les pasara el susto, el cual nos contagió a todos. El viento se despertó alrededor de las 4 de la mañana y casi dormidos, escuchamos un grito desgarrador que venía de afuera de la carpa. El miedo nos invadió. Fer se quedó totalmente inmóvil. Salimos los cuatro cuando de repente, vimos como una mujer, vestida de blanco, llorando y gritando, subía a un árbol tétrico, esta persona subía el árbol, flotando. Flotando o levitando, en ese momento, todo el cuerpo se llenó de terror, y me quedé perplejo por lo que estaba viendo, parecía una película de terror, no sé cómo hicimos pero nos metimos adentro de la carpa, y aguantamos hasta que amaneció. Esa mujer no volvió a aparecer en el resto de la noche. 6. El fantasma del Parque San Carlos. Provincia de Entre Ríos. Sucedió hace unos 20 años atrás. Un tipo y sus amigos un día escucharon hablar de un fantasma que había en San Carlos. Entonces una noche decidieron ir a comprobarlo. Eran aproximadamente las 00 AS. Empezaron a caminar y al mismo tiempo escuchaban un ruido detrás de ellos, como si alguien los estuviera persiguiendo. Todos miraron hacia atrás y no había nada. Pasó una hora y pararon para descansar. Descansaron media hora y decidieron volverse. Entonces, caminaron hacia la salida. De nuevo, empezaron a escuchar ruidos. Cuando ya estaban cerca de la entrada principal de San Carlos escucharon ruidos detrás de ellos, todos miraron nuevamente y vieron a una mujer vestida de blanco que se les acercaba, todos corrieron desesperados hacia la salida. No pararon de correr hasta llegar a sus casas. Mi abuela, la madre de mi tío, estaba asustada porque eran las 3 de la madrugada y mi tío no venía. Mi abuela salió afuera y lo vio que venía corriendo asustado. Cuando llegó a la casa, su madre le preguntó dónde había estado y solamente le decía el fantasma en San Carlos. Luego de unos minutos mi tío reaccionó y le dijo toda la verdad. Mi abuela lo retó y lo castigó. Por 3 semanas no pudo salir a la calle a jugar con sus amigos. Y a sus amigos, sus madres les hicieron lo mismo. 7. El Petiso. La Rioja. Cuenta dicha leyenda que un grupo de hombres dedicados al trabajo campestre recorrieron la zona de la Guarita, puesto en la provincia de La Rioja. En las oscuras y frías noches se refugiaban en algunas casitas que se encontraban desocupadas. Un día como todos, llegó la noche, hacía mucho frío. Cuando se dirigían a dormir, escucharon unos gritos, tomaron sus escopetas y se dirigieron al lugar de donde provenían los mismos, cuando de pronto por el camino se les apareció el Petiso, como ellos lo identificaron. Sus características eran de estatura pequeña, su cara no era identificada, y con un gran sombrero. Al ver este personaje, los hombres se quedaron inmóviles, sin habla. Muchos identifican a este personaje como el Mequilo. Lo que a mí me contaban es que era una especie de demonio, que atacaba niños y borrachos. Sale a la siesta donde, como deben imaginar, en estos lugares es muy caliente y nadie a esa hora está afuera. Sus piernas están hacia atrás y puede posarse en ramas de higuera demostrando poderes sobrenaturales. Usa un sombrero que tapa su cara de diablo. 8. La Laguna Sumunkara. Provincia de Chubut. Hay una laguna que se llama Sumuncura. Sumuncura quiere decir en el idioma de los paisanos, araucanos, piedra que habla. La laguna está arriba, en la piedra, pero en lo alto. Dicen que está muy alto. Mi hermano ha estado ahí. Yo anduve cerca, pero no fui nunca. Y dice que una vez iban corriendo unos guanacos, ellos. Y se han largado esos guanacos a la laguna, amigos, y se perdieron. Se perdieron y se perdieron no más. Se hundieron en la laguna y no los vieron más. Bueno, dicen que se quedaron ellos. Que algunas veces se quedaban. Dice que se sentía a gritar de noche, dice. Como si estuvieran juntando hacienda, adentro de la laguna. Antes, cuando se juntaba hacienda se gritaba, no. Y la hacienda se remolinea, así con los gritos. Pero nunca se veía nada. Pero no se veían animales tampoco. Se sentía no más. De noche, siempre, de día no se sentía nada. Todos los que andaban por ahí han sentido esos gritos, como de arrieros que juntan hacienda, adentro de la laguna.
Por eso dicen que se llama así la laguna, claro, porque se oye que hablan las piedras a donde está la laguna. 9. La casa embrujada de Barrio Sur, Santa Fe. Dicen que hace unos 30 años, en esa casa vivía una familia con 2 niños. Uno de ellos, de unos 10 u 11 años, salió a pasear una tarde en su bicicleta. La desgracia lo estaba esperando en una esquina. Un camión lo atropelló y lo mató. Dicen, siempre dicen, que el conductor de ese camión se suicidó luego, porque la culpa lo atormentaba. Algunos han dicho que el fantasma en pena de ese niño deambula por la casa. Y que se escuchan sus llantos lastimosos. Otras versiones dicen que un día, una joven pasó por enfrente de la casa abandonada, y cortó una flor de la vereda de la vivienda. Se la llevó a su casa y la puso en un florero con agua. La joven se acostó a dormir, pero se despertó al rato, sobrecogida. Entre sueños, alcanzó a ver la imagen de una mujer anciana que la observaba. Se levantó despavorida, pero la imagen fantasmagórica ya no estaba, y arrojó la flor a la calle. Muchos aseguran que a la casa le han sacado fotos, y en ellas aparecieron rostros demoníacos. Que a veces, de noche, se ve una luz prendida adentro. Una foto circuló recientemente por las redes sociales a donde se ve una extraña silueta atravesar la entrada de la casona. Dicen, también, que adentro de la casa hay esparcidas cenizas de personas que vivieron allí hace mucho tiempo. Que hay un sótano al que no se tiene acceso, y que guarda secretos macabros. Que de día se ven sombras aparecer y moverse por las rendijas oxidadas de los ventanales. 10. La leyenda del túnel, Catamarca. En el siglo XVII los españoles tuvieron una ardua tarea para concretar la conquista en estas indómitas tierras, donde bravos como Juan Celemín, o Pedro Chumay, o Cualcuza, no cesaban tampoco en su empeño de defender lo propio. Una convivencia más tranquila permitió surgir los labrantíos y caseríos ya por 1700 y un poco más. Huasán, por su ubicación privilegiada y sus buenas tierras, debe haber sido un lugar codiciado. Lo obtuvo don Esteban de Nieva y Castilla, quien luego lo vende a don Luis Joseph Díaz. Este último, en el año 1768, instituye el mayorazgo a favor de su sobrino, don Salvador. Pero antes, en 1745 los padres jesuitas recibieron unas hectáreas en donación y tuvieron un establecimiento que dejó su nombre al paraje y la finca, el colegio. Se fueron después porque hubo un rey que los desterró de América. Pero, en los años que estuvieron, dice la imaginería popular que pudieron resistir ataques por un original sistema de defensa. Un túnel subterráneo que atravesaba los 1000 metros distantes entre la casona señorial y los claustros y dependencias de los jesuitas. La leyenda tiene un elemento real o histórico y el imaginario. Hacia 1988 se descubrieron unos recintos subterráneos, de techos abovedados. Esto ocurrió así. Don Vasco, gritaba el pelo entre asustado y sorprendido, venga, que ya se ha caído la pared y del otro lado está hueco, no hay tierra. El dueño había dado la orden a 2 de sus peones de investigar por qué se sentían ruidos extraños cuando por ahí golpeaban el muro estirando cajones, y allí estaba el resultado. Hicieron un boquete un poco más grande, para permitir el paso de una persona. En ese momento llegó Lalo, el administrador, y se animaron a entrar linterna en mano. Artísticos arcos de ladrillo sostenían el techo de este oculto sótano que aparentemente fue una bodega o una cava. Lalo, más curioso y audaz, enfocó el haz de luz hacia un rincón y descubrió el montón de botellitas que despedían algunos tímidos reflejos. Cuando las sacaron al patio, pudieron observar que se trataba de envases de loza de origen inglés, que habían contenido cerveza y databan del siglo XIX, época en la que Huasán fue propiedad de los Glamey. El recinto subterráneo tenía un olor húmedo y misterioso, que daba esa sensación sobrecogedora de que se estaba en el pasado. Hacia un costado había unos escombros, como tapando algo así como un pasadizo. La curiosidad se hizo presente de nuevo, pero el vasco dijo que no quería que se siga excavando, porque se socavarían los cimientos de la fábrica de aceite y esta se podría derrumbar, o quizá porque lo invadió un temor a profanar algo sagrado. ¿Sería el tan mentado túnel? Vaya a saber. La verdad es que ahí está la sala subterránea y también la incógnita. En Santiago decían después que lo abrieron pero se encontraron con unos enanos y por eso lo volvieron a cerrar inmediatamente. Los protagonistas lo niegan pero le queda la duda a la gente. Así son siempre estas cosas. 11. El pueblo sin campanas. Tierra del Fuego. Esta es una historia de Río Grande, en la isla de Tierra del Fuego, al sur de la Patagonia.
A quienes vivimos en este lugar nos fascinan estas historias que ya se están perdiendo en el olvido colectivo. En nuestro pueblo no tenemos recuerdos de campanadas. No suenan para dar la hora. No suenan para celebrar misa, ni para anunciar un casamiento o alguna festividad. Ya nadie sabe por qué. Simplemente no hay campanas. Hasta comienzos de los años 60 algunos pobladores locales se animaban a contar la historia, pero ya nadie la recuerda. Se ha convertido en un mito urbano. Hay varias versiones de esta historia. Algunos afirman que la maldición fue motivada por los primeros expedicionarios, que se llevaban a los aborígenes como objeto de exposición para las ferias europeas, desarraigándolos de su tierra y sus familias. Pero lo más probable es que tenga su origen en las matanzas de indígenas que perpetraron los colonos criollos de la propia Argentina. El caso es que hace mucho tiempo un cacique, o un chamán, ya no se sabe a ciencia cierta, echó una maldición muy poderosa sobre todo el poblado de Río Grande. Ningún hombre blanco que hiciese redoblar una campana volvería a sentir felicidad en su vida. De una u otra forma las familias de los colonos, y de sus descendientes, se romperían. Tal como fueron rotos los lazos familiares de los indígenas, hace muchísimos años. En realidad los indígenas zonas, quienes habitaban esa región de la Tierra del Fuego, no disponían de una cultura espiritual tan avanzada como para elaborar conjuros y maldiciones efectivas. Ni siquiera practicaban curaciones mágicas. Con lo cual, resulta difícil encontrar el origen de esta leyenda. Pero fuera todo esto verdad o no, las nuevas generaciones de Río Grande aborrecen el sonido de una campana, ni aunque fuera para manifestar alegría. Es más, hasta se tomaron medidas para asegurarse de que ese artilugio nunca sonaría. En la primera iglesia, a 7 kilómetros del centro urbano y hoy convertida en museo, se cambió la campana original por una más pequeña. Está soldada al campanario y no tiene badajo. En otra, en lugar de campanas se colocaron bocinas y los sonidos se reproducen por un sistema de megafonía. Para el año 2000 un párroco hizo construir un nuevo templo, con un alto campanario, el más grande de la ciudad. Adivinen qué. En esta iglesia también los redobles se producen a través de un aparato electrónico, ya que las campanas de metal están mudas. El resto de las iglesias de Río Grande, o no tienen campanas, u ostentan una de papel maché, de manera que se vea como una campana pero no pueda emitir sonido. En 2005, el gobernador de la zona tuvo el atrevimiento de violar la tácita ley de Río Grande. Hizo una recolección de llaves, para fundirlas y hacer una gran campana. Sería la campana de la paz, y se tocaría bien fuerte todos los años, para celebrar el Día de la Paz. Los vecinos colaboraron. Se ve que para muchas personas ya era hora de que el pueblo rompiera su silencio. No se sabe bien por qué razón, pero antes de finalizar el año el gobernador fue destituido de su cargo, y la campana fue descolgada de la torre. La única campana verdadera que existe, y se sigue tocando de forma tradicional, eso es, jalando de una cuerda, es la que está en la escuela más antigua de la ciudad. Pero ojo. Solo se da una campanada a las 7 de la mañana, y otra a las 6 de la tarde. ¿Acaso alguna fuerza sobrenatural protege esta campana de la maldición de Río Grande? 12. Leyenda del Dorado, Misiones. Cuentan que muchísimos años atrás, vivía a orillas del Paraná, una familia indígena muy humilde. Eran muchos hijos todos pequeños, pero con el esfuerzo del padre y de la madre, crecían sanos y felices. Todos menos Anga, que siempre quería más y más. Así pasaron los años. Toda la familia ayudándose unos con otros, las hermanas y los hermanos, haciéndose querer por quienes los conocían. Pero Anga solo se preocupaba por tener riquezas, sin importarle cómo las obtenía. Así fue reuniendo mucho oro. No ayudaba a nadie, no colaboraba ni con sus padres, ni con sus hermanos. Solo el brillo del metal le interesaba. Amontonaba el oro por verlo, por tocarlo, sin poder disfrutar de otra manera pues su codicia no se lo permitía. Hasta que un día, insatisfecho aún con todo lo que tenía, quiso adueñarse de todo el oro que había en el mundo. Tupá, que todo lo ve, cansado de ver tanta voracidad, decidió castigarlo. ¿Quieres oro? En oro te convertiré. Gritó desde el cielo. Y diciendo así fundió en oro el cuerpo de Anga y lo arrojó al río. Es por eso, dice la leyenda, que el dorado es un pez siempre hambriento, al que todo le es poco. 13. El túnel secreto de Avenida 51. La Plata. Hace ya muchos años que las historias de túneles secretos bajo las calles platenses circulan entre la gente.
Muchos afirman que la intención de alinear los principales edificios públicos a lo largo del eje fundacional fue para comunicarlos de forma subterránea, y que la inexistente calle 52 en realidad sí existe, pero bajo tierra. Este mito se formalizó al figurar en el libro La historia oculta de la ciudad de La Plata, de Gualberto Reinal. Este túnel, que se extendería a lo largo de Avenida 51 y tendría un acceso en la Plaza Islas Malvinas, donde antiguamente estaba el Regimiento 7. El mismo continuaría comunicando los siguientes edificios: Antiguo Regimiento 7, Centro Cultural Plaza Islas Malvinas, Catedral de La Plata, Escuela Normal número 1, Palacio Dámico, Arzobispado de La Plata, Colegio San José, Palacio Municipal, Legislatura, Casa de Gobierno y Ministerio de Seguridad. Incluso también se dice que su extensión sería mayor, llegando de un lado hasta el destacamento de bomberos en el Paseo del Bosque y del otro lado hasta el Parque Bucetich. Estos pasadizos estarían construidos a una profundidad de entre 5 y 7 metros, y su diámetro se calcula en 2 o 3 metros. La función de estos túneles no está del todo clara. Reinal afirma que en el caso del Regimiento 7 servirían como vía de escape ante ataques, como el ocurrido en la Revolución de 1956 cuando se bombardeó la base militar luego de la sublevación del teniente coronel Óscar Lorenzo Cogorno. Se dice que durante ese ataque, muchos de los soldados utilizaron el túnel que iba en dirección a la catedral para escapar del lugar y salvarse del feroz bombardeo. También hay quienes afirman que durante la última dictadura militar en 1976 volvieron a usarse para que los soldados pudieran ir de un edificio a otro, y poder secuestrar personas sin ser vistos. Pero lo cierto es que la mayoría de los historiadores afirman que este túnel no puede existir, ya que La Plata nunca tuvo ataques de indios, contrabando o alguna situación bélica que justificara su construcción, además de que hacerlos involucraría un gasto enorme de dinero, y no hay ningún documento que avale esto. 14. La leyenda del galeón inglés. San Clemente del Tuyú. Del otro lado de la bahía, ya más hacia la zona de San Clemente del Tuyú, muchos lugareños hacen mención de un episodio en cierto modo habitual y que encuadra también con el misterio profundo que reside en la costa de San Borombón. Si bien no se trata de una luminosidad, más de un residente en la zona costera asegura haber visto en las noches el contorno de la figura de un galeón del tipo inglés del siglo XVII o XVIII, recortada entre las crestas de las olas. Lo singular del caso es que esa visión tiene lugar en una sola jornada del calendario, los 1 de noviembre, lo que le confiere un efecto singular al caso, que se instaló en las playas del Tuyú y suele acaparar la atención de los turistas que frecuentan ese sector de la costa. La particularidad que le da matiz de leyenda al caso es que la aparición que observan desde la costa los testigos tiene un efecto fantasmagórico, característica por la cual algunos pobladores y pescadores de la zona le asignan al episodio un efecto paranormal. Luis Burgos y su equipo de investigadores tienen una posición más distante respecto al fenómeno, del cual rescatan su perfil de leyenda, pero que no dejan de asociarla con los hechos singulares registrados en el área de influencia de la misteriosa bahía. Burgos detalló a expedientes secretos que quienes aseguran haber visualizado la fantasmal embarcación, sostienen que la figura del supuesto galeón se materializa, dijo, mar adentro, y que del mismo modo que es observada, se desvanece. 15. El perro negro. Provincia de Santa Cruz. Quienes han visto a este animal cuentan que de lejos es un perro común y corriente, pero al acercarse, muestra sus grandes ojos del tamaño de un plato y color rojo fuego. De su cuello cuelga una maciza cadena de oro puro y tiene la particularidad de aparecer solo una vez al mes. Se dice que es el guardián de la veta más rica de oro que existe en el mundo, y muchos de los callejeros se sintieron atraídos por su siniestra figura, señal inequívoca de fortunas inimaginables. Para obtenerla solo había que seguirlo y observar dónde escarbaba. Ahí había que dejar un puñal con la punta muy afilada, para que la veta no se corra, y volver al día siguiente a excavar. Sin embargo, muchos desistieron porque no hay ser humano capaz de resistir el terror que esta fiera inspira. Y es que este famoso can azabache es el guardián del diablo y solo obedece a su amo, quien acostumbra a llamarlo con un silbido tan penetrante que resuena en poblados enteros. Bueno amigos, eso es todo. Si les gustó el vídeo, por favor denle like, eso me ayudaría mucho.